Buenas noches, bienvenidos a este programa. Es un placer, como siempre, para Germán Mendoza y Nacho López estar con ustedes, don Germán. Primero, felicitarlo por su cumpleaños. Muchas gracias, no Nacho. No cumpla más. No. Quédese en stand-by, no es de la vida, tiene que quedar en stand-by. Hay que comenzar a hacer como las damas, que lo manejan muy bien, cumplir cada 4. O empezarlo a restar. A restar, sí. A hacerles descuento. Ahora que estamos en eso de declaración de rentas, buscar a ver qué se le puede descontar para que no se noten tanto. ¿Qué más, Germán? ¿Qué ha pasado por ahí en la actualidad? No, muy bien, vea, tenemos que seguir insistiendo, Nacho, porque en el tema que yo mencionaba el otro día, aquí en el programa del tema de los periodistas amenazados. Usted sabe que en esta profesión, pues, hay mucha gente que a veces se siente por lo que los periodistas denuncian o cuentan en los medios de comunicación, y decíamos que hay 6 periodistas amenazados en el Bajo Cauca, pero son más en todas las regiones y subregiones del departamento y en todo el país. La FLIP está pues denunciando la falta de acción por parte de la Unidad de Protección en el caso de Luis Carlos Cervantes, y se va a seguir hablando de eso porque precisamente hoy se llevan a cabo las exequias del periodista. Hubo una manifestación en Arboletes, él tenía su familia allá, pero en Tarazá se va a llevar a cabo el sepelio de este periodista muy joven, dedicado a denunciar. A denunciar, ese es el problema. Corrupto, gente que se duele porque un periodista indefenso armado solamente con un lapicero, con una grabadora, habla, le tiene más miedo a las palabras que a las balas. Desafortunadamente es así. Nuestros invitados de la noche, porque hoy vamos a hablar de la cuestión agraria. Bien interesante este tema, pero es que este tema no se queda ahí, sino que se queda en un libro, la cuestión agraria. Nuestros invitados son quienes escribieron este libro. Lo he estado hojeando, es un poco difícil de leer porque es que es demasiado profesional el libro. Doctor Juan Camilo Restrepo, qué placer tenerlo por acá. Pues muchas gracias, Nacho, por la invitación, muy complacido de estar acá. Exministro de Agricultura y exministro y de muchas otras cosas. Sí, señor, muy grato estar aquí en el programa de ustedes. Andrés Bernal Morales, bienvenido. Gracias, Nacho. Usted también trabajando en el tema del agro, no solamente en Colombia, sino en varios países. Sí, así es. Estoy haciendo un ejercicio en la región y en eso estamos, tratando de crear un poco de pedagogía con este texto. ¿De dónde sale la idea de hacer un libro de la cuestión agraria? Bueno, este libro surge de lo siguiente. Tiene en realidad 2 partes. En la primera, quisimos recoger un testimonio claro, didáctico, documentado, con las cifras más pertinentes, de todo lo que fueron las políticas agrarias que se hicieron durante los primeros 3 años de la administración Santos, donde hay unas cosas pues novedosas e importantes, temas como el de la restitución de tierras, que nunca se había hecho en Colombia, temas como el de la formalización de la propiedad agraria, gente que no tiene escrituras y por no tenerlas no tiene acceso al crédito ni a la hipoteca, programas de masificación de titulación, recuperación de baldíos para la nación, que le han quitado más de 1 millón de hectáreas. Pero además, en la segunda parte, hacemos un análisis de en qué consiste, qué fue lo que se negoció en La Habana, en el punto número 1 de la agenda dedicada al agro, al desarrollo rural y al acceso a la tierra, que es un texto que está en el libro, entre otras cosas como un anexo, pero sobre todo para mostrar que allí no se negoció nada subrepticiamente ni nada debajo de la mesa, como dicen algunos malquerientes del proceso de paz, sino que fue algo que se negoció a la luz del sol, claramente, que está publicado, y que en el momento en que la paz se concluya, que ojalá así sea, pues es el programa del posconflicto rural que el país desarrollaría. Qué gran tristeza no tener que venir a hablar del agro en un proceso de paz. Es que el agro se debería estar hablando de toda la vida, de todos los gobiernos, hay políticas de Estado. Mire, hay una cuestión bien especial, Nacho, y es que mucha gente pregunta por qué nos dedicamos a esto, por qué el punto agrario fue el primero de la agenda. Si hay 11 millones de nuevos colombianos en clase media, y mucha gente dice, pero el problema está realmente en las ciudades, pero lo que hemos entendido es que el eslabonamiento del conflicto arranca en el campo, en las zonas rurales, y justamente el eslabonamiento que tiene con el problema urbano es prácticamente el germen de la violencia.
Entonces, esa fue la intención en su momento y bueno, como lo decía el exministro, la pedagogía y todo lo que queremos contar en este texto, además de hacer una especie de barrido por lo que han sido las políticas, un poco es plantear cómo se podría hacer y cuáles son las rutas para esa posible implementación de los acuerdos, porque los 5 puntos que están en La Habana, digamos de los 5, el agrario es el único que tiene anatomía, por así decirlo. Y realmente la fase interesante en implementación y garantías, que es posterior a la suscripción de los acuerdos, ese es el punto álgido, es cuando se decidirá cómo implementarlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo, y en esa discusión todavía el país tendrá que esperar un poco más porque vendrá posterior a la suscripción del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Yo quiero, antes de entrar ya en detalle de los puntos que ustedes están plasmando allí en el libro, preguntarles a ustedes, sobre todo al doctor Juan Camilo, ¿qué piensa del nuevo cultivo legal que podría aparecer en Colombia? Y lo digo por lo que dijo el presidente Santos ayer, apoyar un proyecto de ley impulsado por Juan Manuel Galán para el uso terapéutico de la marihuana. Eso tendría, digamos que abre una cantidad de posibilidades, ya se está hablando de eso en otros países, pero ¿qué piensan ustedes de ese nuevo cultivo? Pues es un viejo cultivo, es más bien legal. Es más bien regularlo, ordenarlo. Yo creo que va en la línea de lo que ya está en algunos países. Por ejemplo, el Uruguay está haciendo una cosa interesante, regulando el consumo de marihuana. No es que allá pues cualquiera pueda llegar a comprar, sino que están regulados, están inscritos, básicamente son los dependientes, les van dando las dosis decrecientes y el producido de todo eso va a campañas de salud pública contra las drogas. Me parece que es en la línea de esa iniciativa, en vez de que se haya un mercado libre y abrupto y distorsionador, puede ser un camino de regular y de ordenar esto. Doctor Juan Camilo, ¿usted por qué no me ayuda con una cosa para que este televidente me entienda? Descríbame el agro. Porque es que cuando hablamos de agro en Colombia, pensamos de pronto en los cafeteros, listo, muy organizados, sembrados simbólicos, históricos de nuestro país. Hablamos del banano, de pronto ya nos empezaron a hablar de palma africana, de pronto ya nos empezaron a hablar de una gran reforestación en los llanos, pero el resto como que no existe nada, ni el tomate, ni las frutas, o sea, todo es como que para coger, para el comercio interno, como que no hay nada organizado. ¿Usted cómo me describiría el agro en Colombia? ¿Qué es el agro en Colombia? Bueno, ese es un punto que desarrollamos ahí en todo un capítulo. El agro no es solo agricultura. Esa a veces es una contradicción. El agro es, o lo rural. Lo rural es el ámbito donde viven, donde progresan o donde sufren pues una gran cantidad de colombianos. Tiene que ver con la salud, la educación, las vías y también la agricultura y su comercio. Y lo cierto es que el agro en Colombia o lo rural cada vez está más distanciado de lo urbano en calidad de vida y en condiciones de vida. Entonces, cuando se habla de que hay que hacer un desarrollo rural, lo empezamos a hacer con mucho empeño desde el primer día de la administración Santos, es precisamente iniciar el camino para que las condiciones de vida de pues prácticamente más de un tercio de la población colombiana esté más equiparada con las condiciones de vida que se tienen en las ciudades, porque el bache es inmenso. Pero ese bache no se da, entonces son demasiados flancos para atacar, porque es que un país sin infraestructura, entonces cómo llevarle calidad de vida al señor del pueblo. O sea, hay una cosa... Pero Nacho, justamente en ese contexto creo que se están haciendo las cosas por orden. Lo primero lo que tenía pendiente el país era un tema de derechos frente a la propiedad. Sin derechos de propiedad no es posible hacer reforma agraria. Ninguna inversión es posible hacerla sin la suficiente certeza, sin la suficiente seguridad jurídica. Y eso es puramente trascendental. Por eso... Entonces, devolver las tierras a las personas que se las quitaron o volver a tener ese reconocimiento sobre sus tierras, es lo que usted me dice. Son varias cosas, digamos, la ley de restitución de tierras y víctimas de restitución de tierras lo hizo en su momento planteando una ruta para las víctimas, lo cual es completamente importante, pero luego de allí se desprende un nuevo paquete de cosas, de instrumentos legales y de medidas que se orientan a la formalización del derecho de propiedad. Ahora, ¿qué sigue después?
el complemento necesario es el mercado. No podemos pensar en una agricultura de pancoger o de una agricultura familiar campesina únicamente, ¿no? Aquí estamos hablando de la coexistencia de los modelos. El acuerdo agrario reconoce el término globalización, no es el gobierno quien lo está diciendo, son las partes en La Habana los que hablaron de globalización y la inserción de la agricultura, el modelo de desarrollo rural colombiano en el mercado global. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque sin ese mercado y sin instrumentos financieros no es posible hacer realmente Mire, desarrollo. una cosa, por ejemplo, en que insistimos, no solo en el libro, se ha venido haciendo con mucha intensidad pues, últimamente, es en la formalización de la propiedad agraria. ¿Qué es eso? Según las estadísticas, la mitad, es un dato impresionante, la mitad de los predios o de las fincas que se trabajan en Colombia, quienes los trabajan no tienen escrituras. Por diversas razones, sociológicas, históricas, porque el tío le vendió a los sobrinos la finca, pero se las vendió mediante una carta privada que nunca llegó a una notaría, sino a la cómoda de la casa. O el abuelo que le dejó la finca a sus nietos y esa sucesión nunca se protocolizó ni se finiquitó. La mitad de los predios de Colombia no tienen escrituras. Entonces, quien no tenga escrituras, le queda muy difícil conseguir un crédito o hipotecar si requiere de la hipoteca para financiar otro negocio o acceder al subsidio. La modernización de lo rural tiene que ver mucho con la formalización del agro y la informalidad se expresa en lo rural con esa precariedad en los títulos. La informalidad en las ciudades se expresa con las ventas callejeras y en las ventas al lado de la semáforo. La informalidad del campo se ve ante todo en la informalidad de la tenencia de la tierra. Eso no es solo restitución, la restitución es un pedazo, es devolverle la tierra a quien se las quitaron a la brava, pero hay mucha gente que honestamente trabaja sus tierras y hay que ayudar a que se formalice. Esa es una clave de la modernización. 1/3 de las fincas cafeteras que hay en Colombia, que hay cerca de 600.000, 1/3, más de 200.000 no tienen escrituras. Uno de los caminos para modernizar la estructura y la tenencia de la tierra en Colombia es formalizarla. Ahí tiene buen trabajo el doctor Jorge Enrique Vélez en la Superintendencia de Registro y Notaría. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes a Nos Cogió la Noche.